Tuvimos varios estudios, hermanos, de cómo orar. ¿Se acuerdan? Empezamos con ese estudio que se llamó Enséñanos a orar. Y a partir de ahí fuimos viendo varios estudios. En uno de esos estudiamos la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro. Y llegamos al final de la oración donde Jesús decía: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno, dijimos. Y abrimos un paréntesis donde estuvimos estudiando acerca de cómo nos ataca Satanás. El día de hoy vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a cerrar por el momento el tema de la oración con el estudio del día de hoy en Lucas capítulo 18, versículo 1, y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Antes de leer la parábola, quiero que pongamos atención en la intención que tenía Jesús cuando enseñó esta parábola. ¿Cuál es el propósito de Jesús cuando Él enseñó esto a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús les quería enseñar? Ahí lo dice Lucas. ¿Cuál es, hermanos, el propósito? Le refirió también una parábola, ¿qué dice? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para mantenernos vivos físicamente, los seres humanos necesitamos varias cosas. ¿Alguien me dice una? Necesitamos comer, hermano. Nadie puede decir: yo ya no voy a comer de aquí en adelante, voy a vivir sin comer. Es una necesidad. ¿Alguien nos dice algo más? Necesitamos respirar, hermanos. No podemos decir: no, a mí no me interesa si se contamina el oxígeno, yo voy a vivir así sin respirar. No es algo que necesitamos. ¿Alguien me dice otra cosa? Necesitamos tomar agua, dijeron por allá atrás. Necesitamos dormir, dijo mi esposa. Necesitamos descansar. Todas estas son cosas que necesitamos. Y si no tenemos alguna de estas, cualquiera de las que mencionamos, corremos el riesgo ¿de qué? De morir, hermanos. Si no comemos, nos morimos. Si no tomamos agua, nos morimos. Si no respiramos, nos morimos. Si no dormimos, nos morimos también. Por eso Mateo viene y se duerme aquí, porque él sabe de esa necesidad, ¿no? Cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos de Dios una vida nueva, una vida diferente. Amén. Con necesidades, ¿qué cosa? Diferentes. La vida espiritual que recibimos de Dios no se mantiene con comida, con bebida o durmiendo. Y Jesús nos está enseñando aquí, por medio de esta parábola, que para mantenernos en esa vida espiritual, nosotros necesitamos, ¿qué cosa, hermanos? Orar siempre y no desmayar. Ahora, fíjense bien, hermanos, orar para el cristiano no es una opción, no es una recomendación, no es una sugerencia. Y atención con esto, hermanos, orar ni siquiera es un mandamiento. Orar es una necesidad. No es lo mismo decir: yo tengo que orar, me dijeron que tengo que orar, a yo necesito orar. Repitan después de mí, hermanos: yo necesito orar. Necesitan orar, hermanos. No sé si no lo sabían, algunos sí, yo sé, algunos no. Algunos dicen: no, pero yo no oro y no me pasa nada. Pues eso crees. Ahora fíjate bien, yo no necesito que tú ores. Dios no necesita que tú ores. Porque a veces como que dicen: ay, el pastor quiere que yo ore. No, yo no, si quieres, no ores. O piensan: ay, es que Dios, como que Dios se alimenta de mi oración. Ay, si yo oro, Dios se pone feliz. No, Dios no necesita que ores.
tú necesitas orar. Tú. Repitan otra vez, hermanos. Yo necesito orar. Llévense eso de tarea, hermanos. Ese es el aprendizaje de hoy. Si aquí detuviéramos ahorita, eso es lo que quiero que se lleven. Necesitan ponerse a orar. Y ya vimos cómo orar. Ya vimos en el Padre Nuestro, ¿verdad?, cómo pedir al Señor que venga su reino, que santificado sea su nombre, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. No decir, sí, voy a orar, y empiezan a orar puras carnalidades y puras banalidades. No, necesitamos orar conforme a lo que ya estudiamos, que es la correcta oración. De esto, hermanos, al igual que de la palabra de Dios, depende su vida espiritual. Si ustedes están orando y si ustedes están leyendo la palabra de Dios, o en su defecto, ¿verdad?, por ejemplo, mi suegra que no puede leer la palabra, bueno, escuchando alguna predicación. Si ustedes están alimentando de la palabra de Dios y si están orando todos los días, ustedes van a estar fuertes, hermanos. Pero si no, no. Necesitan orar y decirle al Señor, en primer lugar en oración, ayúdame, Señor, a entender que yo necesito orar. Eso es lo primero que tienen que orar, hermanos. Dicen, oye, me voy a llevar de tarea a orar. ¿Y qué oro? Bueno, le vas a decir así al Señor: ayúdame, Señor, para que yo pueda entender que yo necesito orar. Eso es lo primero. Ahora, lo mismo que te va a pasar en lo natural, si tú dejas de comer, si dejas de dormir, si dejas de tomar agua, si dejas de respirar, en lo natural, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. En lo espiritual, si tú no oras y si tú no lees la palabra, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir también. ¿Pero por qué? Yo soy salvo por fe, no por obras. Esto no es para salvación por fe o por obras. Simplemente recibiste una vida nueva, y esa vida nueva, que es por el Espíritu, tiene necesidades. Y tú tienes que suplir esas necesidades. Ahora, tal vez si tú nunca has tenido una vida de oración como debe de ser, pues no has visto mucho la diferencia entre orar o no orar, porque no lo has hecho. Pero los que hemos tenido tiempos de mucha oración, hermanos, de mucha búsqueda con el Señor, y de repente por diferentes momentos hemos dejado un poco de hacerlo, sabemos que la vida espiritual se ve muy diferente cuando estás orando que cuando no estás orando. Ahora, cuando nosotros creímos en el Evangelio al principio, nosotros empezamos a orar. ¿Se acuerdan que vimos en un estudio, en el de Enséñanos a Orar? Aquí está en el canal por si alguien ya no se acuerda, que los discípulos veían a Jesús orando y decían, yo no sé orar así como Él. Yo oraba así como los fariseos: Padre que estás en el cielo, y te doy gracias aquí en tu templo. Pero Jesús platica con él. Jesús llora ahí delante de su Padre. Jesús le dice a su Padre que lo ayude, que lo fortalezca. Nosotros no sabemos orar así. Bueno, al principio también nosotros, cuando empezamos, no sabemos orar. Empezamos a aprender y lo empezamos a hacer, y lo hacemos con gusto, hermanos. ¿Por qué con gusto? Porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Decimos, me gusta orar, me gusta platicar con el Señor, me gusta descansar en el Señor, pero poco a poco y por diferentes circunstancias en cada uno, vamos dejando de hacerlo. Por lo menos vamos dejando de hacerlo con la misma intensidad. Y se puede llegar a convertir la oración, como decía el hermano Alberto ahorita que estaba haciendo oración, en una rutina. A lo mejor tú dices, sí, yo oro todos los días, sí, pero como rutina.
Como cuando vienen aquí al culto, ¿verdad? Porque dicen, pues tengo que ir, pues ni modo que no vaya, pues qué van a decir, no quiero ir, traigo flojera, pero voy, medio oigo, no me importa lo que digan, me voy igual. Así no sirve para nada. Y así podemos estar orando también todos los días, como rutina, diciendo cosas sin sentido, pidiendo cosas que no debemos pedir. Dijo Santiago, tú pides pero no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Puedes estar con una oración egoísta todo el tiempo pensando en ti, pidiendo en ti, y así no es como debemos orar. Lo mismo pasa con la lectura de la palabra. Al principio queremos saber y oímos las historias y Moisés y Josué y que Samuel y David y nos emocionamos leyendo, y pasado el tiempo como que le vamos perdiendo interés y ya no leemos igual. Y a lo mejor te propusiste cuando eras un nuevo creyente leer la Biblia completa y gloria a Dios la leíste, pero ya no la has vuelto a leer otra vez y dices, ¿por qué no? Pues porque ya la leí. ¿Y a poco ya sabes todo? ¿Ya te aprendiste con esa que leíste los 66 libros? Pues no, pero le perdiste interés y te empiezas a apagar y tu vida espiritual empieza a menguar, empieza a disminuir. Por eso la parábola, hermanos, el propósito no es solo la necesidad de orar siempre, sino que dice la necesidad de orar siempre. ¿Y qué cosa? ¿Alguien me dice? Y no desmayar, hermanos. Son dos cosas. Jesús no está enseñando, miren, ustedes tienen la necesidad de orar, ya se pueden ir a sus casas. No. Jesús está enseñando con esta parábola, ustedes tienen la necesidad de orar siempre, pero otra cosa, dice Jesús, no desmayar, no dejar de hacerlo. Para muchos, la oración es la última opción, ¿verdad? Ya cuando no hay otra salida, ya cuando no hay más alternativas, ya cuando hicimos todo, pero la oración debe ser la primera opción para cualquier cosa que vayamos a hacer, algún negocio, alguna decisión, algo, decir vamos a orar y no desmayar. Dice Romanos 12:12, un verso que todos se saben, si quieren buscarlo, y si no, todos se lo saben. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Fíjense, este versículo, hermanos, describe a la perfección la vida cristiana. ¿Lo hallaron? Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza. Nosotros tenemos que vivir, hermanos, ¿cómo dice ahí el verso? Gozosos. Pero no tengo muchos motivos, razones, circunstancias para estar gozoso. Es que tienes que estar gozoso. ¿En qué cosa? En la esperanza. Tu gozo debe ser pensar que Cristo va a regresar. Tu gozo debe ser pensar que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor para siempre estar con Él. Amén. Pero luego dice, sufridos en la tribulación. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, vamos a padecer. Entonces vamos a estar contentos, ¿por qué? Por lo que viene, porque nuestro Señor viene. Amén. Vamos a estar sufridos en la tribulación, ¿por qué? Porque mientras viene, vamos a padecer. En el mundo tendréis aflicción. Y al mismo tiempo dice, constantes en la oración. Es decir, mientras estás esperando el futuro, cuando venga Cristo y todas las promesas que se nos hicieron a nosotros, vas a estar padeciendo. Y mientras estás padeciendo y esperando, tienes que estar, ¿qué cosa? Orando. Constantes en la oración. Efesios 6:18
Dice, orando en todo tiempo, es decir, orando siempre, Efesios 6:18. Y este orando en todo tiempo significa que no debemos orar solo cuando nos sentimos bien, o no debemos orar solo cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Porque hay de los dos. Hay gente que se siente bien y ora, porque le está yendo bien. Cuando le está yendo mal, se desanima y ya no ora. Hay gente que al contrario, cuando le está yendo mal, es cuando oran y buscan al Señor. Y luego cuando les está yendo bien, ya no. Y Pablo dice, no, ustedes tienen que orar en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué dice, hermanos? Perseverancia. Ahí está otra vez el no desmayen. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No dice a todos los santos, dice por todos los santos. Y en el verso 18 Pablo se incluye entre esos santos que no son personas que ya llegaron al cielo, ¿verdad? Después de haber pasado por el purgatorio, como enseñan en la Iglesia Católica, sino aquellos que hemos sido santificados por Dios y que somos un pueblo santo porque tenemos un Dios santo que ha puesto dentro de nosotros al Espíritu Santo. Y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada para conocer, dice, con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y ahí está un ejemplo de petición, hermanos. Dice, a ver, hay que estar orando siempre, porque constantemente vamos a estar siendo atacados por el enemigo. ¿Por quién debo yo estar orando? Por todos los hermanos. Y luego alguien dice, bueno, voy a orar por los hermanos, por el pastor. No, dice Pablo, no, y por mí también, para que Dios me dé valentía y para que yo predique con valor la palabra de Dios como la debo de hablar. Primera de Tesalonicenses 5:17, dice otra vez Pablo, ahora los tesalonicenses, orad sin cesar. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en que seamos constantes en la oración? ¿Por qué que oremos en todo tiempo? ¿Por qué dice con toda perseverancia? ¿Por qué dice que nunca dejemos de orar? ¿Alguien me dice? Porque es una necesidad, dice César. ¿Alguien más? Porque es la forma en que podemos pedirle a nuestro Padre o Él para que Él conozca. Bueno, Él conoce nuestra necesidad, pero es necesario que nosotros le confiesemos. Sí, es nuestra arma, ¿verdad? Es como somos fortalecidos con Dios, como estamos en contacto con Dios, pero se insiste tantas veces en que no lo dejemos de hacer, porque Dios nos conoce. Y Dios sabe, hermanos, que si nosotros empezamos una vida de oración, pero luego nos desanimamos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar de hacer. Dios nos conoce, hermanos. A veces los que no nos conocemos somos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Como Pedro dijo, Señor, yo hasta la muerte, a la cárcel, a lo que vaya contigo. Pedro, tú, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y uno dice, no, sí, yo voy a orar, yo a partir de hoy voy a... Pero no debes desmayar. No, yo no voy a desmayar. Pues si el Señor nos está diciendo, porque Él nos conoce. No debemos fingir delante de Él, aparentar delante de Él. Él sabe que el cristiano, sea quien sea, a veces está animado y a veces está desanimado. A veces tiene una fe grandototota y a veces se le hace muy poquita la fe. Se desinfla. Y lo que quiere aquí el Señor es hablarnos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, no deben dejar de hacerlo. Cuando pasen por desánimo, cuando les vengan cosas que les hagan decir,
¿para qué oro? Ya tanto que estoy orando. No lo dejes de hacer. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Muchas veces disfrazamos nuestro desánimo y nuestra falta de fe diciendo, yo ya no oro por esto porque yo ya he entendido que no es la voluntad de Dios. ¿Sí les ha pasado eso? Dice, yo ya no pido por esto porque yo ya entendí que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes que no es la voluntad de Dios? Pues porque no me lo ha dado. Y si fuera su voluntad, ya me lo hubiera dado. No es que hayas entendido que es su voluntad. Dejaste de orar por algo que habías estado orando durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te desanimaste. Perdiste la fe. Y por eso ya no estás pidiendo. No recibiste la respuesta en el tiempo que esperabas. Y como no la recibiste en el tiempo que tú esperabas, pensaste que ya no lo ibas a recibir y te desanimaste. Si eso te ha pasado a ti, si tú habías estado orando durante mucho tiempo por algo y dejaste de hacerlo desanimado, porque te faltó fe, y disfrazas tu falta de fe y tu desánimo, supuestamente diciendo que ya entendiste que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eres una persona madura ahora y por eso ya no oraste, cuando en realidad no es eso. Bueno, Jesús enseñó esta parábola en Lucas 18 pensando en ti. Y Jesús quiere decirte, no desmayes, no te rindas, no te des por vencido, sigue orando, sigue clamando, sigue confiando en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Os oigo muy apachurrados, hermanos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted dice que es cristiano, aguas, porque si dejó de orar, perdió la fe, usted ya no le va a agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que usted necesita creer, confiar, estar seguro de que si se acerca al Señor, el Señor está ahí escuchando tu oración en lo secreto y el Señor te va a recompensar en público, porque el Señor es bueno, misericordioso y poderoso para responder tu oración. Amén. Tienen que creer que el Señor está ahí. Ahora, ¿por qué no lo has hecho ya? Porque has perdido la fe. Por eso no te acercas a orar, porque en el fondo, por causa de tu carne, de tu maldad, tú no crees que Dios está ahí. No, yo creo que sí está ahí. No crees que te está escuchando entonces y que te pueda ayudar. No, yo sí creo que me está escuchando. Bueno, crees que sí está ahí, crees que sí te está escuchando, pero crees que no va a hacer lo que le estás pidiendo en tu oración. Y eso al final de cuentas no es fe, porque dice ahí el mismo capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, ¿qué cosa, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando usted deja de orar y dice, no, yo creo que Dios no, ¿tiene fe? ¿Está seguro? ¿Está convencido de lo que espera? ¿Está convencido de lo que no ve? ¿Que viene una respuesta de parte de Dios? No. Ahora, tú conoces este verso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero cuando piensas en tu oración, cuando piensas en tu petición, dices, bueno, yo conozco ese verso, yo creo que la palabra de Dios es cierta, pero en mi caso no creo que esto aplique. ¿Por qué? Pues es que ya lo pedí mucho tiempo. Y como ya pasó tiempo y no he recibido la respuesta, pues ya mejor lo dejé por la paz.
Como Dios no me respondió, pues ya mejor dejo eso. Si Él me quisiera responder, ya lo hubiera hecho. Ahora, ignoramos con esto lo que nos dice el apóstol Pedro en la Escritura. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él no está sujeto al mismo tiempo que nosotros. Nosotros oramos y decimos, ya pasó mucho tiempo, y el Señor dice, ¿tiempo? ¿Cuál tiempo? Dios no está sujeto a nuestro tiempo, hermanos. Él creó el tiempo. Fíjense bien, en el capítulo 12 del libro del Génesis, si quieren buscarlo, no vamos a leer ahorita el 12, pero si quieren buscarlo, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia. Amén. Le prometió que le iba a dar un hijo. ¿Capítulo qué les acabo de decir? 12. En el capítulo 21, hermanos, nace Isaac. Son solo 9 capítulos, del capítulo 12 al capítulo 21, pero en esos poquitos capítulos pasaron, ¿alguien me dice cuántos años? Desde que Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, hasta que nació el hijo. ¿Cuántos años? ¿Alguien sabe? 10, dice el hermano. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Cuántos? 20. Tiene acá el hermano Agustín, 20. ¿Quién da más? ¿Me mande? No, 25. Ahí está César. Vendido a César por 25. 25 años, hermanos. ¿Se imaginan ustedes estar orando y pidiéndole al Señor por algo 25 años? Y ustedes dicen, no, yo no voy a estar orando 20. Ahí sale, hermano, brota la amargura, brota la falta de fe, brota el desánimo. Pero así fue en el caso de Abraham. Y a Abraham se le llama el padre de la fe. Ahora fíjense, en Génesis 25, denle ahí para adelante, versículo 20, quiero que vean algo muy interesante, que a veces pasa por alto. Génesis 25, 20, ¿lo hallaron, hermanos? Aquí está hablando de Isaac, fíjense bien. ¿Y era Isaac de cuántos años? De 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca. Ojo con eso. Dice el verso 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió. Gloria a Dios, amén. Era estéril su esposa, Isaac se casa con ella, dice, caray, no se embaraza, le voy a pedir al Señor por ella, y el Señor escuchó, y ella se embarazó. Y uno dice, gloria a Dios, yo voy a pedir esto, voy a pedir aquello, voy a confiar en el Señor. Aparentemente, parece que la respuesta fue inmediata, ¿verdad? Por cómo está escrito el verso. Y oró, y Dios le oyó, y se embarazó su mujer. Fue rapidito, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, en el versículo 24, nos vamos a dar cuenta de que no fue así. Versículo 24, aquí están naciendo sus bebés. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y esa palabra significa un abrigo de pieles, hermanos, estaba bien velludo. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora lo importante viene aquí. Dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entre la oración de Isaac y el nacimiento de sus hijos, pasaron, ¿cuántos años, hermanos? 20 años. Abraham esperó 25, Isaac esperó 20. Ahora, por el contexto y por lo que leímos ahorita, no es que Isaac le pidió una vez y ya pasaron 20 años. Isaac estuvo orando por su esposa estéril 20 años, hermanos. ¿Cuántos están orando por sus esposas?
Ya no oí los amenes, hermano. Orando por sus... Dijo, y voy a decir, porque si no... Amén. Ahora, estos son los ejemplos de fe que nosotros tenemos en las Escrituras y de los cuales tenemos que aprender, hermano. No de esos falsos que dicen, ahorita va a pedir y cuando diga ya y cuando diga 3 y de aquí a 7 días ha dicho el Señor y un montón de profecías locas. No, hermanos, esta es la palabra de Dios y de aquí es donde tenemos que aprender. A todos nos gusta ver los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, ¿verdad que sí? Vemos un milagro y otro milagro y decimos, ¡ay, gloria a Dios! Pero pasamos por alto un pequeño detalle. Puede ser, y esto no lo dice la Biblia, pero puede ser que esas personas que nosotros vimos que Jesús sanó, hayan estado clamándole a Dios durante muchos años y que lo que nos tocó ver en los evangelios simplemente fue el día de la respuesta que el Señor les mandó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre, ahí en Mateo capítulo 9, no lo busquen, hermanos. ¿Cuántos años estuvo enferma? 12 años, hermanos. En 12 años y siendo judía, ¿ustedes creen que no le pidió al Dios del cielo? En 12 años yo pienso que sí le pidió. ¿Cómo no le vas a pedir si no era pagana, hermanos? Era judía. Iba a las sinagogas, iba al templo y seguramente le pidió durante mucho tiempo. Pero la respuesta vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él le dio la sanidad después de un tiempo que Dios había determinado. No sabemos con qué propósito, porque solo es Dios. Y a nosotros nos tocó solo ver el milagro instantáneo. Y creemos que todos los milagros deben ser así. Pero no necesariamente. La mujer encorvada de Lucas capítulo 13, a partir del versículo 11. ¿Alguien se acuerda cuántos años estaba así? Es una mujer encorvada ahí que Jesús encuentra en la sinagoga. Dice que tenía 18 años, hermano. Y alguien dice, ay, estaba jovencita. No, 18 años encorvada. 18 años enferma. Ahora, cuando Jesús la sana, ¿dónde la sanó? En la sinagoga. ¿A qué iban ahí a la sinagoga? A estudiar la palabra, a orar, a cantarle al Señor. ¿Ustedes creen que en esos 18 años y con ese sufrimiento y congregándose, jamás le había pedido en oración al Dios del cielo que la sanara? Yo creo que sí, hermanos. El hombre junto al estanque de Betesda de Juan 5, ¿alguien se acuerda cuántos años estuvo enfermo? 38 años, hermanos. César anda con todo, el hermano Alberto, este lado está palomita, hermanos. 38 años. Ahora yo les pregunto, flujo de sangre 12, la mujer encorvada 18, del estanque de Betesda 38. ¿Por qué creen que se nos dijeron los años? ¿Nada más por chisme? No, se nos está diciendo cuánto tiempo ellos tardaron en recibir su milagro y muy probablemente cuánto tiempo le estuvieron clamando al Señor por ese milagro hasta que el milagro llegó. El hombre cojo de nacimiento por el que Pedro y Juan oran ahí en la puerta del templo, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe ese cuántos años estuvo enfermo? 40 años, hermanos. Dice, era llevado todos los días a una de las puertas del templo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ahí en el templo, ahí en la puerta de la Hermosa, lo llevaban todos los días. ¿Ustedes creen que estando en el templo ese ahí que estaba gigantesco y majestuoso y lo que representaba ahí el templo, la presencia de Dios, ¿ustedes creen que él no le pidió al Señor en oración? 40 años estuvo enfermo.
Hasta que vino Pedro, vino Juan y dijo, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y decimos, ¡ay, Dios la sanó! Y acá también, y rápido da los milagros, dice el Señor y dice el Espíritu Santo. Vean el tiempo que estuvieron enfermos, 12, 18, 38, 40 años clamando, perseverando, hasta que Dios les dio la respuesta, al igual que con Abraham, 25 años, al igual que con Isaac, 20 años. A mí me gusta pensar que todos estos personajes que fueron sanados en los evangelios estuvieron orando y estuvieron clamando al Señor pacientemente. Estuvieron orando y no desmayaron, y a su tiempo el Señor les respondió. Ahora sí vamos a leer la parábola, hermanos. Lucas 18. Lucas 18, el verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice, era un juez, pero era malvado, era corrupto. Cuenta los de ahorita, hermanos. No tenía temor de Dios, no le interesaba ayudar a las personas, no tenía temor del Señor y decir, oye, la ley de Moisés nos manda ayudar a las viudas, ¿verdad? No, hijo, a mí no me interesa nada de eso. Había también en aquella ciudad, dice Jesús, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia delante de mi adversario. Ahora, no quiero que piensen aquí que adversario es el diablo, hermanos. El adversario es porque ella tenía un problema, tenía una demanda, y estaban los jueces y todo, y ella estaba involucrada en un asunto, no sabemos cuál. Ella venía con el juez malvado, corrupto, y le decía todos los días, hazme justicia delante de mi adversario, ayúdame. Ahora, versículo 4. Y él no quiso, ¿qué dice, hermanos? Por algún tiempo. Él dijo, no te voy a ayudar, pero seguía yendo. No quiero. Y seguía yendo. A mí ni me importa esa viuda. Mira, ahí viene la viuda, pobrecita, la traes vueltas y vueltas. A mí no me interesa. Oye, mira la viuda y dice la ley de Moisés, yo ni creo en Dios ni nada. Yo no me estoy diciendo nada, yo no la voy a ayudar. Pero después de esto, dijo dentro de sí y reflexionó. Dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea, dice, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, lo que hizo que este juez le hiciera justicia a la viuda fue su perseverancia, hermanos. Ella iba siempre y no desmayaba. Iba otra vez, y dijo el juez, pues yo no le temo a Dios, realmente no le quiero ayudar a esta señora, pero ya me está impacientando que a cada rato viene. Ahora, alguien con un ojo malo, ¿verdad? Como dice la Escritura, puede entender esto y decir, entonces hay que orar y orar de día y de noche y a mediodía y todos los días y no dejarlo de hacer para fastidiar a Dios y para que Dios diga, ya me fastidiaste, te voy a dar el milagro. No, hermanos. Aquí en el ejemplo que está poniendo Jesús, está hablando de un juez injusto, que no tiene temor ni de Dios ni de los hombres. No podemos comparar a nuestro Dios con este juez. Por eso dice el versículo 6, y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto, y resalta que es un juez injusto, malvado, y luego lo contrasta, hermanos, con nuestro Dios, que es bueno y misericordioso, y dice el verso 7, y acaso Dios, obviamente que no es un juez injusto, sino todo lo contrario, que es nuestro Padre Celestial y tiene cuidado de nosotros y conoce perfectamente nuestras necesidades. Dice Jesús,
¿no hará justicia a sus escogidos? Ahora, fíjense bien, en el caso de la viuda, pues ella era una viuda X, no era familiar ni nada, y él no quería hacerle justicia, pero lo fastidió. En el caso de nosotros, hermanos, nosotros le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, hermanos. Nosotros somos sus escogidos. Y cuando nosotros le clamamos, no le clamamos como una persona X, ahí alguno que se le ocurre, le voy a pedir a Dios, le estamos clamando como sus escogidos. Y no somos sus escogidos porque seamos buenos, hermanos, porque todos sabemos que buenos es lo menos que somos. Somos sus escogidos porque Él es bueno y Él en su soberanía nos escogió, no por nuestras buenas obras, sino por el puro afecto de su voluntad. Dijo, yo los quiero escoger a este, a ver, Alberto, Jenny, órale. Y cuando ustedes le claman, Él ve las oraciones que están haciendo, ¿quiénes? Sus escogidos. Y dice Jesús, no hará justicia a sus escogidos, pero luego dice otra cosa, que claman a Él, ¿qué cosa? De día y de noche, hermanos. De día y de noche. Nosotros somos sus escogidos. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos va a hacer justicia, pero nosotros somos los que estamos fallando, porque nosotros no estamos clamando a Él de día y de noche. Yo pregunto, tú tienes una petición, tienes una necesidad, ¿estás clamándole a Él de día y de noche? Todos los días sin desmayar durante años y años y años, de día y de noche. A lo mejor lo hiciste en algún momento, pero el Señor sabe que probablemente lo dejaste de hacer. Y Jesús dice, ¿se tardará en responder? Y a este tipo de preguntas en la Escritura se les conoce como preguntas retóricas. Y esta pregunta retórica significa que Jesús no está esperando una respuesta. Se tardará en responder significa no se va a tardar en responder. Ahora fíjense bien, si ustedes son escogidos de Dios y claman al Señor de día y de noche, el Señor no se va a tardar en responder. Dice el verso 8, les digo que pronto les hará justicia. Ahora, aquí viene tu carnota otra vez, y tú lees pronto, y no se tardará, y te acuerdas de lo que has pedido, y cuánto tiempo lo has pedido, y dices, oye, pero a mí sí se ha tardado, ¿verdad? Porque ahí dice que no se va a tardar y que lo va a hacer pronto y yo he pedido mucho tiempo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, esto lo único que refleja es tu falta de fe. Perdiste ya la fe y por eso estás diciendo, oye, a mí ya se tardó, en mi caso ya se tardó. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque estás desanimado, porque perdiste la fe. Y por eso la parábola Jesús la cierra diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Y esta otra vez es una pregunta retórica. Y Jesús sabe que en los últimos tiempos, conforme la maldad se vaya multiplicando y las cosas vayan de mal en peor, el amor de muchos se va a enfriar, se van a desanimar y van a ir perdiendo su fe, porque van a creer que Dios no los está oyendo por las cosas que les están pasando, y que Dios no los está oyendo porque no han visto llegar la respuesta. Y Jesús dice, cuando yo regrese,
Va a haber cristianos escogidos de Dios, clamándole al Padre Celestial día y noche, sin cesar, sin desmayar. Y tú puedes saber por tu propia vida, sin juzgar la vida de oración de los demás. Y yo te puedo preguntar, cuando venga Jesús, ¿va a hallar fe en la tierra? Y nosotros tenemos que proponernos y decir, Señor, yo quiero que me halles orando, yo quiero que me halles clamando, yo quiero que me encuentres creyéndote, creyendo que tú ahí estás y que eres galardonador de los que le buscan cuando vengas. Ahora, fíjense bien, cuando tú piensas en una petición muy específica, hay peticiones que le hemos hecho al Señor durante muchos años, muy específicas, como vimos ya ahorita de ejemplo, el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, 25, 20 años. Así tenemos nosotros peticiones en nuestra vida muy específicas. Y basándonos en esas peticiones, tú puedes llegar a pensar que Dios sí se tarda en responder. ¿Por qué? Porque estás pensando específicamente en esa petición. Porque no entiendes que al retrasar la respuesta, lo que está haciendo el Señor es probar tu corazón. Dios está trabajando en ti, probando tu fe para ver si tu fe es fe. Y la forma de saber tú, no Dios, si tu fe es fe, es cuando tú te mantienes perseverando y no desmayas. Para que te des cuenta si tu fe con la que empezaste a orar hace tiempo era una fe verdadera, una fe viva, una fe que persevera, o era una fe falsa que se va apagando y deteriorando según las circunstancias adversas que tú vivas en tu día a día. Ahora, si ustedes quitan de su mente esa petición específica que Dios no les ha respondido todavía, quiten eso. Por otro lado, ustedes son testigos, hermanos, no es manipulación, no es mentira, no me van a dejar mentir. Ustedes son testigos de cómo Dios les ha respondido un montón de veces sus oraciones de manera rápida, hermanos. ¿Sí o no? ¿No les ha respondido el Señor un montón de veces? Montones de veces, pero rápido, hermanos. No esperaron un día, un mes, un año, 5 años, 10 años, rápido. Cuando se sienten desconsolados y le claman al Señor, ¿cuántos años tardan en responder el Señor? En ese momento, hermanos. Ahí mismo, hermanos. Cuando sienten que se vuelven locos y están intranquilos y le piden al Señor que les dé paz, ¿cuánto tiempo tarda el Señor en darles esa paz? En ese momento, hermanos. Cuando le piden al Señor gozo porque se sienten deprimidos, en ese momento. Cuando le piden al Señor fuerza porque ya no pueden más. ¿Alguien ha tenido que esperar 10 años por fuerza? Te la da en ese rato, hermanos. No tarda el Señor en responder. Cuando ustedes están pasando por una situación complicada, económicamente hablando, y te falta el alimento, ¿cuántos años te ha dejado el Señor sin comer antes de responder tu oración? No han sido ni semanas, hermano, no han sido ni días. El Señor ha suplido en ese momento. Y lo mismo, repetimos, cuando necesitas consuelo, gozo, fuerza, paz. Cuando vas al Señor y le pides en oración que te perdone de tus pecados, ¿cuántos han ido a orar por perdón? ¿Cuánto tarda el Señor en perdonar? En ese momento, hermanos. La respuesta es inmediata.
no tarda el Señor en responder. Y eso es lo que nos está enseñando Jesús y es con lo que nos quiere motivar para orar y no desmayar. El problema es que nos desanimamos por peticiones específicas que han tardado en responder y que solo Dios sabe por qué, pero que a su tiempo seguramente Él nos dará la respuesta. Amén. Búsquenme el Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Llévese este salmo de memoria, lléveselo de tarea. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Y ese es el problema, hermanos, que a veces no somos pacientes. Y dice aquí: pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántas veces no ha hecho el Señor esto con ustedes, hermanos? Que están desesperados, que están tristes, que están apagados. El Señor oye tu oración, inclina su oído y pone una alabanza en tu boca y de rato ya andas cantando. Y dices: ay, gloria a Dios. Pues es que el Señor no tarda en responder a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Y aún así, sabiendo cuántas veces te ha respondido el Señor de manera rápida, cuántas veces te ha auxiliado, te ha provisto, te ha sanado, te ha bendecido, te ha consolado, te ha fortalecido, aún así somos tan necios que nos resistimos a orar. Ya has visto los resultados de la oración y aún así te cuesta orar y no lo haces. Lucas capítulo 11, busquen el verso 5. Lucas 11:5, ya vamos a terminar. Está hablando otra parábola, está enseñando lo mismo. Y dice: les dijo también: ¿quién de ustedes que tiene un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, dice Jesús, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y aquí Jesús nos enseña una de las cosas que nosotros debemos estar buscando, pidiéndole al Señor que nos haga, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Que nos llene de su Espíritu Santo, que nos santifique por medio del Espíritu Santo, que nos purifique por medio del Espíritu Santo, que nos perdone, que nos limpie, que nos lave por medio de su Espíritu Santo. Y ahí está el problema de que a veces estamos pidiendo cosas contrarias a las que quiere el Señor.
El Señor quiere que tú vayas y pidas en oración y lo pidas todos los días, de día y de noche, que tú seas lleno del amor, del gozo y de la paz del Espíritu Santo. Que ustedes vayan y le digan al Señor: Señor, hazme lleno del Espíritu Santo. Hazme lleno de los frutos del Espíritu Santo. Derrama en mi corazón de tu amor, Señor, de tu gozo, de tu paz. Convierte mi carácter en el carácter de Jesucristo. Ya no quiero ser como soy. Quiero que me cambies, Señor. Quiero que me transformes a la imagen de tu Hijo amado para la gloria de tu nombre. ¿Ustedes creen que si van y le piden eso al Padre Celestial, Él va a tardar en responderse? No, hermanos, les va a responder. Que pidas paciencia para soportar. A lo mejor a veces dices: quiero salir de esta situación, ya no quiero estar aquí, Señor. Y dices: ¿por qué el Señor no me oye? ¿Por qué no me responde? Es que le estás pidiendo mal. Dile al Señor que te dé fuerza para soportar lo que estás viviendo. Y si tú le pides que te fortalezca y que te ayude a soportar, Dios lo va a hacer. Si tú le pides al Señor que te llene de benignidad, de bondad, que te aumente la fe: Señor, mi fe está fallando, Señor, mi fe está menguando, auméntame por favor la fe, me siento frío, me siento que me estoy secando, me siento que me estoy enfriando, apartando de ti, Señor. ¿El Señor se va a tardar en responder? No, hermanos. Si tú vas al Señor en oración y le dices: Señor, quítame toda la amargura de mi corazón, quítame toda la ira, Señor, de mi vida, hazme libre de todo esto que me está esclavizando, de todo esto que me mantiene amargado, amargada, ayúdame, Señor. El Señor no va a tardar en responder, pero tenemos que pedirle conforme a su voluntad, conforme a la palabra de Dios y conforme a la guianza de su Santo Espíritu.